Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Llegamos al capítulo 4 de esta serie que estamos viendo del Evangelio según Lucas, conociendo a Jesús como el hombre perfecto, el Salvador del mundo, y cómo se forma Cristo en nosotros. Hoy en este capítulo lo sobresaliente, bueno, es maravilloso todo, pero vamos a sacar lo principal, que es la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Así que veremos capítulo 4, la tentación. ¿Estás listo, amado? Muy bien. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Yo sé que parecen un texto grande, pero es espectacular. Es tremendo la historia de lo que viene aquí, y Dios nos va a ayudar a desglosarla poderosamente. Dice Lucas capítulo 4 versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, nos hallamos en este tema de la tentación. Este asunto de comer, qué espectacular. Que Dios haya inventado que sustentemos la vida del cuerpo mediante la comida. Es una gran idea, amados. La verdad que sí. Pero al mismo tiempo es de las cosas más difíciles. Yo no entiendo, perdónenme, se van a enojar conmigo quizá, pero es tu problema y te tienes que reconciliar con Dios. Pero yo no entiendo la anorexia. Entiendo subir de peso. No entiendo el dejar de comer. Como que no va, es antinatural, totalmente una locura. Piénsalo. O sea, comer pues sustenta la vida, es sabroso, tiene mucho placer en ello. Y más en México, que la comida, perdónenme los extranjeros, pero México es espectacular para la comida. Hay tantas zonas distintas y la alimentación es tan variada en tantos lugares. O sea, en este país tú puedes encontrar todo respecto a la comida. Por eso no entiendo que alguien deje de comer. Y si hay un reto grande, es el ayuno. De veras. O sea, es más fácil un reto de a ver quién come más hot dogs que un reto de no comer, ¿verdad? O sea, está impresionante eso. Y no entiendo, de verdad, no entiendo la anorexia, no entiendo a los veganos, no los entiendo. ¿Por qué hacen eso? ¿Que no han visto la Biblia? El primer vegano lo corrieron, Caín. ¿No han visto lo que Dios dijo? Dijo: todo esto comerá el pueblo de Israel, pero mis sacerdotes, carne con la grosura de la carne, porque son escogidos para Dios. Oye, algo te trata de decir ahí, ¿verdad? O sea, es de verdad, pero entonces no entiendo yo eso. ¿Sabes que respecto al ayuno, ha sido usado por Dios como una forma de prueba a los seres humanos? Por ejemplo, el primer hombre fue desaprobado por comer lo que no debería comer, que era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Claro está, no fue tanto, bueno, sí fue culpa de Adán, pero fue de ella también. Yo no sé cuánto tiempo estuvo Adán normal trabajando en el huerto y vio el árbol y no había problema. Le crearon una mujer y ¡zas! ¿Qué tiene que andar haciendo ella platicando con la serpiente enseguida del árbol? O sea, es increíble, ¿verdad?
Obviamente estaba aburrida, le hubieran dado un celular, una televisión, algo. No había wifi en el huerto, algo que le entretuviera. Un asadón de perdida, a que ayudara ya a Adán, ¿verdad? Pobre hombre, ya trabaja y míralo, los corrieron a los dos por comer de lo que no debería comer. Cada vez que nosotros aprobamos lo que Dios desaprobó, terminamos desaprobados nosotros. Y el caso de Jesús, el primer Adán, el primer hombre, comió. El postrer Adán, Jesús, el hombre perfecto, hecho como el primero, simplemente no quiso comer y con eso fue aprobado. Y la tentación de Jesús en el desierto fue la prueba que lo graduó, que lo aprobó para ser ungido con el Espíritu Santo y realizar el ministerio que realizó. Porque debes saber que Jesús no actuó como hombre en el sentido de tener la deidad de parte de Dios y luego hacerse hombre, o ser Dios es Dios y luego hacerse hombre para hacer las cosas como Él quisiera. No, dependió del Padre, no usando su poder, sino viviendo como un ser humano limitado. Y esta es la maravilla de la tentación: despojarse del uso de su divinidad para vivir como un hombre y luego ser presionado en la tentación para que fuera aprobado y ungido con el Espíritu a fin de realizar todo lo que el Padre le encargó. Esto es algo que tiene enormes enseñanzas para nosotros. La vamos a ver. Primero, ¿tienes hambre? Gracias a Dios nadie dijo sí, ni amén, ni nada, pero ok. Los primeros versículos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Sabes? Hay algo interesante en esto. Primero, recibimos de Dios todo lo bueno y todo lo malo, malo entre comillas, lo que pensamos que es malo. Jesús estaba en el río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista y era un evento tremendo, poderoso. Vino el Espíritu Santo sobre Jesús, se quedó en Jesús, el primer hombre en la historia en donde el Espíritu no vino y se fue, sino se quedó a vivir en él. Eso dice la palabra. Era la señal para Juan: sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece en él, ese es el Cordero de Dios. Y ahí en el Jordán fue bautizado, viene el Espíritu Santo, recibe la palabra del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¡Qué maravilla! Todo era precioso, todo estaba bien. Y luego viene el Espíritu para llevarlo al desierto. ¿Nunca has estado súper bien y de pronto empieza un desierto? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿A alguien le sucedió que estaba muy bien y luego de pronto viene el desierto, las cosas se ponen mal, o hay una enfermedad, un accidente, una complicación, una suegra visita, algo sucede que de pronto las cosas se ponen terribles? Y es ahí donde tú dices: ¿por qué pasa esto? Seguro que el diablo vino. Pero sabes, antes de que fuera el diablo quien tentase a Jesús, fue Dios el que lo llevó al desierto. Cuando tú vives para Dios, tú no vives enfocado en qué hace o deja hacer el diablo, qué hacen o dejan de hacer los demás, porque todo lo que vivimos para el Señor lo vivimos y es el Espíritu de Dios el que está a cargo de nuestra vida. Jesús lo entendió perfectamente. Recibimos todo de Dios. Entonces, por muy gloriosa que haya sido tu experiencia en el pasado, debes saber que eso no implica que no puedas pasar un desierto alguna vez, y esto de parte de Dios incluso. ¿Quién te llevó al desierto? Dios. Pero ¿por qué tienes que ir al desierto? Esa es una pregunta importantísima. Son muy pocas. Mira, en la Biblia tú te vas a encontrar muchos ejemplos de gente llevada al desierto y muy poca llevada al cielo. Checa la Biblia. Prácticamente a todos se los llevaron al desierto, pero así muy contaditos les mostraron el cielo. Qué interesante, ¿no? Y la historia que tenemos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos nuestras cicatrices, nuestros desiertos, nuestras experiencias, nuestros recuerdos. Hemos vivido bastante. O sea, tú me ves siempre me verás sonriendo y siempre me verás en paz y feliz, siempre. Es algo que vivo por causa del Señor. Oh, pero si te contara, tengo historias tremendas. O sea, nunca me paro para decir: oh, pasó esto, estoy pasando tal cosa. Jamás, ni siquiera a mi familia le hablo así el corazón de estoy sufriendo tal cosa. Jamás hago eso. Pero porque es algo que yo vivo en Dios, lo disfruto y siempre tengo paz. Pero tengo mis propias historias. Un día en la eternidad, ya glorificados y todo, pero compararemos cicatrices y diremos: no, si estuvo bueno.
Era el desierto, pero con azotes, estuvo interesante. Y nos dieron hasta por debajo de la lengua y para llevar, o sea, así era, ni modo. ¿Por qué Dios nos lleva al desierto? ¿Para qué lo hace? Nos lleva al desierto, escucha, para pasarnos de la primera hambre a la segunda hambre, del hambre del cuerpo y de las necesidades terrenales al hambre de Dios y de las cosas celestiales. Esa es la razón verdadera. El problema es que la mayoría no aprueba, porque cuando está en un problema solo está pensando en la resolución del problema, en lugar de pensar en brincar del hambre de la resolución al hambre de las cosas celestiales. Y lo que desaprueba a los seres humanos es estar a dale y dale diciendo: Señor, sácame de aquí, Señor, resuelve esto, Señor, compón tal cosa. Que Dios lo va a hacer porque es bueno, pero la persona sale de su desierto sin graduarse, porque simplemente lo único que quería era salir del desierto. Y lo que Dios desea no es solo sacarte, sino aprobarte a una vida mejor, aprobarte hacia las cosas celestiales. Es el punto, sacarte del hambre natural para llevarte al hambre de las cosas de Dios. O sea, el hambre natural, por decirlo así, es cada 4 horas, se supone. Bueno, si son como yo, yo puedo comer todo el tiempo, a todas horas. De hecho, la pastora me anda regañando todo el día. No, hombre, ahorita anda en Juárez. Esta tarde es. Regresa y dice: te dejé todo lleno de comida, el refrigerador, todo. ¿Qué sucedió? No, pues ha de ser la que viene a ayudar aquí se llevó todo. O sea, no, es que imagínate. O sea, pero normalmente el hambre da cada 4 horas, ¿verdad que es así? Entiendo la diferencia entre hambre y antojo, lo sé. Pero el hambre, por lo general, hambre de verdad, cada 4 horas, por lo general. Ahora bien, el hambre de las cosas celestiales necesita el número de prueba de la Biblia, sus 40 días. Ser probado, pasar por experiencias en las cuales terminas diciendo: está bien, me rindo, muero a lo terrenal, se acabó. O sea, si me sanas o no me sanas, si me bendices o no, si me pagas la deuda, si me recompones la familia, si me sacas de este lío o no me sacas de este lío, no importa, quiero tu presencia, te necesito a ti. Y esto no como una frase religiosa, de verdad, de corazón, es cuando apruebas. Mira, Dios mismo lo dice en Deuteronomio capítulo 8, unas palabras usadas por Jesús en su tentación. Dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Entonces no era nada más porque sí. ¿Para qué? Para aprobarte. ¿Para qué se prueba a alguien? Para aprobarlo, para saber lo que había en tu corazón. O sea, no que Dios no sepa, que tú lo sepas, si habías de guardar o no sus mandamientos, que afines tu vida. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Entiendes esto? Para que aprendas a no comer de la tierra sino del cielo, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y aquí está el resumen: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Para llevarte del hambre natural al hambre celestial. Si estás pasando un problema, deja de enfocarte en salir del problema y empieza a pedir algo superior al problema: la gloria de Dios, que Cristo formado en nosotros, la vida celestial. Empieza a ir más allá. Esto desaprueba completamente los desiertos, y es el hecho de estar queriendo solo salir de ellos. Dios no solo los hizo pasar por un desierto, fue con ellos también al desierto. Dios no solamente te lleva al desierto, también Él te ayudará a estar ahí contigo en los momentos más difíciles. Ahora bien, esto es importante porque te hace recibir la protección divina, la dependencia de Dios. Mira, un bebé vive en las defensas de su madre porque se alimenta de su mamá. Precisamente al alimentarse de ella va a poder recibir la protección de su madre.
Es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando aprendemos en las pruebas, en los momentos difíciles, a alimentarnos de Dios, a buscar su palabra, a buscar la presencia del Señor. Entonces comenzamos a vivir bajo la protección divina. Tú no deseas estar solo en la tierra como un mortal más. Tú deseas la protección que Dios tiene para ti, su presencia en todas las cosas. Alguien tiene que decir amén. Ahora, lo peor llega con la segunda hambre, porque era tentado por el diablo. O sea, está bien, llévame al desierto, me aguanto los 40 días, pero ¿por qué me traes al diablo? Porque en los desiertos casi no ves a Dios. Pero siempre hay un diablo ahí. Ya pensaste en alguien. Ok, entonces, pero ese es un problema. Y el desierto es terrible. Pregunta, bueno, ya casi no están cruzando, pero pregunta a los ilegales cruzando la frontera de los Estados Unidos y verás qué tremendo el dolor, la aflicción, el riesgo. Más, hay muertos. Pasar el desierto es algo espantoso, terrible. La verdad, Dios bendiga a esa gente, ¿verdad? Porque es intentos tremendos. Pero eso, el desierto ya en sí es algo malo. Pero aparte, acompañado del diablo. Amado, el problema de esto es que tu desierto se hará tan largo y terrible como necesites pasarlo hasta que apruebes. Te lo voy a decir de otra manera. Israel pasó 40 años, lo que podían haber cruzado en 11 días. Porque se la pasaron quejándose y quejándose. Tenían sed, querían agua, y luego tenían hambre y querían comida. O sea, Dios les daba lo que necesitaban. Pero el punto de esto es que podía haber sido muy rápido. Las pruebas se hacen largas porque no terminamos de aprobar. Vas a la escuela y alguno dice, bueno, hay casos de gente que duró para graduarse no 3 años o 6 o 9, se aventó 15, 20 años. Los presidentes llegan, pero ok, y entonces, ¿por qué razón? Pues porque repruebas y repruebas y repruebas. Entonces haces eso y terminas alargando la prueba, presentándola muchas veces. Pastor, ¿por qué a mí siempre me pasa el mismo problema? Pues aprueba de una vez, ¿no? Ya, ¿y cómo apruebo? Ríndete. Muérete ante el Señor y di, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo estoy feliz y voy a obedecer tu palabra. Pase lo que pase, el desierto se vuelve prolongado a causa de que reprobamos, amados. Y eso fue lo que pasó en el caso del pueblo de Israel. Entonces, y era tentado por el diablo. Volviendo a Jesús, vaya compañía, ¿verdad? Es algo terrible. ¿Por qué será que en los desiertos es mucho más fácil el ataque del enemigo que el consuelo del amigo? Hasta los amigos a veces se ponen como diablos. ¿No te ha pasado que tienes un problema y vienen, es que pecaste? Seguro que tú pecaste, como le dijeron a Job. O sea, ya tengo un diablo, no vengas a acusarme cuando tú también. Entonces, terrible. Y aquí surge una pregunta que Jesús no hace, porque Jesús aprueba todo rápido. Yo soy muy torpe, yo hago preguntas que debería callarme. Pero una pregunta que yo hice es, ¿para qué ungir con el Espíritu para llevarlo al desierto? Pues úngelo con el Espíritu en el Jordán para llevarlo al templo a predicar. Porque yo he orado muchas veces, Señor, úngeme, voy a predicar tu palabra. Y luego me acordé viendo eso y dije, úngeme. No, mejor no voy a decir eso. No va a ser que me unja para el desierto. Es que siempre pensamos, ¿verdad?, que la unción del Espíritu Santo es para hablar en lenguas y para andar en fuego avivados y para predicar y hacer milagros y que sean cosas gloriosas. Y Dios a veces te unge para el desierto, que venga el diablo a bofetearte. Como que no gusta mucho eso. No suena muy pentecostal. Es más bautista eso. Hay 2, 3 que sintieron calambres. Pero, amados, ¿para qué lo hace? Dios lo hace porque tiene un plan. Y el plan es, cuando tú estás cocinando, que por cierto yo no hago esto, pero es una costumbre muy mexicana. En México casi todo lo que cocinan le ponen aceite. Yo prefiero usar mantequilla o manteca, no me gusta el aceite, la verdad. Me molesta eso. Pero no le digo a la pastora porque ella pone aceite. Ok, entonces, el hecho es que cuando yo cocino yo prefiero poner, de verdad, prefiero poner mantequilla o poner manteca de cerdo, así, de la buena.
Sí, o sea, bien. Tú pones el sartén en el fuego, lo unges con aceite para ponerlo en el fuego porque quieres producir alimentos que satisfagan tu hambre. Dios pone a su ungido, lo unge para ponerlo en el fuego para que produzca el alimento que habrá de satisfacer al mundo y satisfacer a Dios también. Eso es lo que Dios hace constantemente con nosotros. Por eso tenemos que decir: amén, Señor, hazlo, bendito sea el nombre del Señor. Alguien adore a nuestro Dios con todo su corazón. Pero ahí se presenta la primera tentación. ¿Y qué es lo primero que hace Satanás? Mira, Satanás viene a decir algo así como lo que decimos constantemente: es que es mi vida, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a hacer de mi vida lo que yo quiera. Le dice entonces el diablo, dijo: si eres el Hijo de Dios. O sea, esto no es una duda, es una declaración. Le está diciendo: tienes hambre porque quieres. Si eres el Hijo de Dios, transforma las piedras en pan. O sea, tú no tendrías por qué tener hambre. Tú tienes la capacidad de producir el alimento cuando quieras. Así. Eso es lo que Dios le estaba diciendo, lo que el enemigo le estaba diciendo al Señor. Le estaba diciendo: eres Hijo de Dios, ¿para qué estás batallando? Y en los desiertos el diablo viene a decirte: es que tú te mereces ser feliz. Eres Hijo de Dios, no tienes por qué estar sufriendo. Tienes que pasártela bien y disfrutar de la vida y no importa que sea con trampa, transformando las piedras en pan, pero tienes derecho. Y hay un montón de personas que han caído en la tentación de decir: es mi vida, ¿qué tiene de malo? Tengo derecho. Si puedo hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Interesante, ¿verdad? La tentación hacia Jesús era que usara su poder divino siendo humano. Pero Jesús no quiso usar su poder divino y prefería depender de Dios. El diablo siempre va a venir a decirte: tú eres lo máximo, tú puedes, tú vales, tú hazlo. Pero es ilegítimo, tú hazlo, mereces ser feliz. Yo sé que no le pasa a ninguno aquí. Nada, si se han topado con el diablo alguna vez. Y si no te has topado con él, vas en su dirección. Sí, claro que te lo vas a topar. Entonces el asunto es que en realidad no es tu vida. Tú estás respirando por el soplo de Dios. Es su vida, es su aliento lo que te permite existir. Nunca ha sido tu vida. Siempre ha sido la vida de Dios, el aliento de Dios. Siempre ha sido que Él sopló y por eso vives y respiras. No puedes decir: es mi vida, tengo derecho. No, amado, es la vida de Dios y tú vives por causa y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Además, ve cómo la tentación es como la tentación del más fuerte: transforma esa piedra en pan. Esto tiene connotaciones también importantes. Es con varias cosas. Una, la tentación de querer alimentar al pueblo de Dios a pedradas. Eso es. Pastor, me preguntó alguien: ¿por qué mi congregación donde yo asisto no estará creciendo? Y vamos, y el pastor se esfuerza y predica. ¿Y de qué predicó el domingo pasado? Pues nos dijo acerca de cómo somos pecadores y malos. Y el anterior, ¿qué fue lo que les dijo? Pues nos dijo al respecto de cómo somos ingratos para con Dios, que no le respondemos bien. Y el anterior, ¿qué fue lo que les predicó? Pues nos estaba hablando acerca de que estamos bajo maldición porque no diezmamos. Y el anterior, ¿cómo fue? Pues no puedes alimentar al pueblo de Dios a pedradas. O sea, si hay que aventar alguna que otra veces, pero no es ese el alimento. O sea, confrontas, pero no es predicación. O sea, tranquilo, no se trata de que de principio a fin ¡zas! La vida afuera está complicada. Y en los desiertos es como Moisés, se sintió presionado y empezó a regañar al pueblo. Y Dios le dijo: ¿por qué hiciste eso? A causa de que has golpeado la peña. O sea, golpeaste la roca, la iglesia, en este caso Cristo en la gente. Les hablaste a ellos cuando debías haberme hablado a mí, a la roca. Y lo que provocaste con esto es que no entrarás a la tierra que te prometí. Nunca tienes cumplimiento a promesas cuando transformas las piedras en pan, cuando empiezas a golpear y a lastimar. Y la otra cosa que Satanás trata de hacer tentación es literal, o sea, es una forma como de transformar a los creyentes de piedras que se coman unos a otros, que se devoren unos a otros.
a pan de los demás. Oye, ¿ya oíste? Fulano de tal esto, fulano de tal lo otro. Oye, el hermanito aquel, resulta que esto. He visto que en ocasiones en redes sociales alguien ha fallado y pasan y fulano de tal hizo todo esto o hizo aquello. Ok, a lo mejor sí, pero ganamos algo con comer al hermano. Él es una piedra viva, eso dice la Escritura. Ganamos algo con convertirlo en pan y devorarlo. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: muérdanse pero no se consuman. Que los hermanos andaban bravos con el chisme unos contra otros, transformando piedras en pan, comiéndose unos a otros. Esa es una tentación muy clásica de Satanás. En tus desiertos empiezas a señalar y a decir: cuidado, amados, que no te suceda esto. Y alguno va a decir: en el nombre del Señor vamos a vivir distinto, bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios? El Señor Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. La idea de esta es: mira, todo lo que me has dicho de que yo soy el Hijo de Dios, que yo me lo merezco, que es mi vida, que he cuidado esto y que he cuidado a los otros, y transformar piedras en pan, todo eso tiene que ver, se resume en una cosa: tú vales un montón, los demás no. Se resume esto en simplemente una manera de pensar, por decirlo así, equivocada y contraria al Señor, en donde el hombre vive por la palabra de otros y no por la palabra de Dios. No es amén. Debe ser por la palabra de Dios y no por la palabra de los demás. El que ya estaba atorado en la mente, estaba así por salir, entonces estaba esperando que en qué momento lo suelto. Amados, vivir por lo que la gente dice es muy peligroso, porque finalmente la gente, tú y yo estamos muy locos. No podemos vivir de lo que hablamos los hombres, tenemos que vivir de lo que Dios dice, porque los seres humanos estamos muy dañados. Miren, ¿han pedido dirección alguna vez y los mandaron a otro lado? ¿Verdad que sí? Las palabras de los hombres alientan, pero solo la palabra de Dios te da vida. Y a veces tú vas y pides dirección, gracias a Dios por el GPS, pero cuando no existía el GPS te perdías y le preguntabas al primero que veías ahí en una esquina, ¿verdad? Oye, ¿dónde queda el negocio fulano de tal, o la calle tal, o tal dirección? Y no sé si te pasó, especialmente, perdonen lo que voy a decir, un saludo a los hermanos que viven en Ciudad de México, no es que yo soy chilangos, pero que viven allá, que pides una dirección y te mandan a otro lado, ¿sí? No, iba a hacer el acento, pero mejor no. Anda muy perdido, entonces mejor, miren, no es por aquí. Tome aquella avenida y se va como 10 minutos y luego se sale en tal lugar. Te mandan a otro lado y son capaces de meterte a donde está el nuevo aeropuerto, o sea, a que no salgas nunca. Porque así sucede. Los seres humanos son tremendos. Todo para decirle a otro: ay, lo mandé, le va a costar todo el día. O sea, pero así es. Gracias a Dios por el GPS. Consultas el GPS y te dice, te lleva exactamente y has llegado a tu destino. ¡Qué maravilla! Se equivoca también, pero menos. Aparte, si se equivoca con acento español, se oye menos mal, ¿verdad? O sea, no sé si les ha pasado. Un día un GPS en Monterrey llega, sube y luego nos lleva hasta un lugar que era un barranco y sigue derecho. Y dice, ¿cómo vas a seguir derecho si es un barranco? Pero así me decía: sigue derecho, no, hombre. Pero así, a veces sucede así, pero por lo general es más fiable. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando vives preguntándole a los demás: hago esto, ¿qué opina de lo otro? Y de aquí para allá oyendo a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, tu esposa, tus hijos, los compañeros de escuela, de trabajo, vecinos, amigos, los medios de comunicación, las noticias, oyendo aquí y allá, todo mundo, vas a andar extraviado. El hombre vivirá de lo que sale de la boca de Dios. Vea la palabra escrita, vea la escritura, y no la palabra que alguien te profetizó, esa es otra. Pastor, es que me profetizaron. No. Vea la palabra escrita. No porque me profetizaron, no. ¿Qué dice la escritura? La palabra de Dios: pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra permanecerá. Y la verdad, cuando te dan una palabra profética, alguien viene y te dice: ay Dios, a veces tan peor que el GPS, está el barranco y dice: sigue derecho, sale derecho. No, espera. Vive por la palabra de Dios escrita.
Cuando alguien venga y te dé una palabra, di: voy a orar al Señor y compararla con las Escrituras, a ver qué dice la palabra de Dios. Es que no la entiendo. No, si no se lee no se entiende, solo cuando la lees la entiendes. De hecho, la palabra se cierra porque está viva, es Cristo, y se cierra cuando no la quieres obedecer, y se abre cuando la quieres obedecer. Está viva. Entonces, cuando te acercas a la Biblia para encontrar un versículo, porque los testigos de Jehová te van a visitar y les quieres, no se va a cerrar, no se va a abrir. Cuando vas a la Biblia para hallar al Señor, se abre y te enseña y te toma, dice la Escritura, como a niño pequeño de la mano derecha y te lleva. Y en este camino, dice Dios, por torpe que seas, no te extraviarás. Es maravilloso. Vea la palabra de Dios, vivirás por la palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Número 2, solo van a ser 3 puntos, amados. Número 2, ¿quieres gloria? ¿Quieres gloria de verdad? Dice el versículo 5: y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, esto es como inflar globos. Antes de que te reviente, el diablo te infla. Siempre pasa así. Eres tentado, o sea, siempre va a tratar de exaltarte, porque obviamente no te va a decir: haz esto y te va a ir como en feria. Nunca hace eso. Te va a decir que te va a ir bien. Come de ese árbol y serás como Dios. Siempre te va a levantar el ego. Siempre. Mira, una de las cosas que debes saber es que si aquello que te está levantando te hace ver el mundo, viene de Satanás. Si cuando aquello que te está exaltando te hace ver el cielo, viene de Dios. Cuando el diablo levantó a Jesús, eso dice el pasaje, lo hizo para mostrar los reinos del mundo. Cuando Dios levantó al apóstol Juan en el Apocalipsis, lo hizo para presentarle el cielo. Cuando eres exaltado, cuando empiezas a subir, ganas más, estás en una mejor posición, maravillosa es tu familia, empiezas a subir, ¿qué estás viendo? Si eso te hace ver el mundo, no proviene de Dios. Pero si cuando te sube te hace ver el cielo, el reino de Dios, eso proviene de Dios. No es tan difícil detectarlo, amados. Así que cuidado con ello. Lo primero que hace es eso. Entonces, peligro. Y por cierto, hay papás que tratan de que sus hijos conozcan el mundo. No, yo no tengo a mis hijos, me dijo alguien, en una burbuja, porque luego cuando salen al mundo, el mundo los va a engañar. Yo prefiero que si va a fumar, fume aquí en la casa, y que si va a tomar, yo aquí le enseño cómo, para que luego no lo engañen afuera. ¿No has visto que ningún general enseña a sus soldados en la batalla? Nunca los enseña en la guerra. No le dice: agarren y aprenda mientras le disparan. No. Le enseña con un rifle de palo, en un lugar controlado. Lo desarrolla con cuidado. Medio lo asusta con ruidos y cosas, pero está controlado, para que el día que salga sí sepa disparar, sí sepa correr, sí sepa hacer las cosas. Pero nadie lo enseña en la guerra. Bueno, Rusia sí lo está haciendo ahorita, pero ok, pero por lo general no es una buena idea. Y Dios nunca te va a mostrar el mundo para que seas fuerte. Dios te va a mostrar el reino, su reino, para que seas fuerte. Y cuando eres fuerte en Dios, ahora sí sale al mundo y brilla en el nombre de Jesús. Así lo hace Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, entendamos que el diablo trató, habla este pasaje, esta tentación, de la grandeza a la manera del diablo. No es un problema ser glorioso, ese no es el lío. El punto de esto no es que tuviera Jesús gloria, no, yo vengo a sufrir y a ser humilde. No necesariamente. Jesús oró un día y dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El problema no es la gloria, el problema es que sea legítima, que provenga de Dios en el orden correcto, después de ser aprobado. ¿Y qué pide el diablo? Pidió adoración. La verdad es que eso es un cabeza plana, está bien tonto. Pedirle al Hijo de Dios que lo adore. O sea, ¿en serio? ¿De veras?
O sea, tú fuiste con el genio de computación a preguntar, a decirle: mira, si vienes a mi curso de internet, yo te enseño cómo manejar la computadora. O sea, es increíble lo que hizo. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque está frustrado. Él quería tener un trono al lado del trono de Dios, y se frustró cuando le dijeron: ¿qué quieres qué? Para afuera. Y entonces se frustró. Pero siempre quiere que se rindan a él. Déjame te pongo un ejemplo práctico, porque nadie va a entender el que se hinquen directamente. O sea, está bien bruto el que se hinca, el satánico es bien tonto. Entonces, ¿pero a qué se refiere realmente? Ok, te voy a poner un ejemplo práctico de nuestro tiempo. ¿Quiénes se dieron cuenta? Yo creo que todos, sobre el problema que hubo en la Casa Blanca en los Estados Unidos, acaba de suceder, entre Donald Trump, también su segundo, vicepresidente, con Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Quiénes vieron eso? Fue una encerrona horrible, ¿eh? Pobre presidente de Ucrania. Se lo fabricaron. O sea, le dijo: y tú le dices esto y yo le digo esto y nos lo sonamos así. O sea, estuvo armadísimo. Pobre hombre aquel. Pero pues llegó con las manos en la puerta, agarrado, con la cabeza en la boca del tigre. O sea, me han mantenido la guerra dándome armamento, pues me van a poder gritar lo que les dé la gana. Eso fue lo que sucedió, porque él necesitaba. Entonces, ¿qué le pidieron? ¿Quieres que te sigamos ayudando? Póstrese, mijo. Esa es una forma práctica del siglo XXI de que sucedieran las cosas. O sea, le hicieron exactamente lo mismo. La verdad, qué difícil. Yo creo que este hombre venía muy enojado para poder estar respondiendo, porque en cualquiera hubiera dicho: sí, señor, cómo no. Estaba complicado eso. Pero esa es una forma. No necesitas. Si nosotros te matan, te quitan el país, así que fírmame lo que yo te digo porque me requieres. Algo así. Dios bendiga a los Estados Unidos. Pero ese estilo de negociación, híjole, fue bien bullying. Y que hacia el otro los necesita. Después salió en un noticiero diciendo casi todo lo que le dijeron que dijera. Con mucha educación y con mucho cuidado. Pero más o menos es eso: te daré todo esto si tú te postras, si haces lo que yo quiera, si me sigues la corriente. El diablo estaba diciendo a Jesús: mira, gobierna el mundo, pero no me saques de aquí, porque el de la potestad soy yo. Gobierna todo, quédate con todo, predica lo que quieras, pero vamos a hacer 2 tronos, no me saques, déjame a mí también. Y eso es algo muy, muy común. ¿Quién le entregó a Satanás los reinos del mundo? Adán. Fue ilegítimo cuando Adán cayó. ¿Recuerdan cuando le dieron el pay de manzana? Adán fue el que entregó los reinos del mundo. No fue Dios, porque es un usurpador el diablo. Te voy a decir esto: no tienes que lograr ese resultado de forma ilegítima, porque Dios te lo va a dar de forma legítima. No necesitas hacer nada indebido para que Dios te dé lo que prometió. Hazlo a la manera de Dios y Él cumplirá. Él es bueno, bendito sea el nombre del Señor. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Número 3, último punto: ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr el éxito? Es una pregunta muy simple, pero dice el versículo 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación es la simulación. Mira, Jesús, aviéntate un show desde el pináculo del templo, ahí en alto. Tú te lanzas, los ángeles te van a sostener, y cuando te vea todo el mundo flotando, como vas bajando en el templo, no, hombre, todo Israel te va a seguir. Eres el Mesías. Simúlalo, actúalo. Es algo así como una caída de cortesía cuando oran por ti. Una cosa así, algo parecido. Vamos a aparentarlo para entrar entre los espirituales. O sea, vamos a decir 2, 3 frases que parezcan el hablar en lenguas para entrarle entre los espirituales. Vamos a aprendernos varios versículos y hablar con ellos para que parezca que conozco la Biblia. Esto es la simulación.
Y esto es lo que le estaban pidiendo a Jesús, que lo simulara, que lo actuara, que simplemente hiciera algo espectacular y llamativo, que hiciera a todo el mundo pensar realmente Él es el Mesías. Ahora, el diablo también le sacó la Biblia y dijo, como Él me está respondiendo escrito está, pues yo le voy a decir también escrito está. Así que le habló Biblia a Logos de Dios. Le citó el Logos a Logos. O sea, se necesita estar bien tonto, de veras. Es como si yo reto al ajedrez al campeón, o sea. Pero bueno, ok. Entonces, hacer la obra de Dios en el principio de la popularidad es una gran tentación. Somos una gran iglesia, gracias a Dios, pero jamás vamos a simular o a fingir las cosas de Dios, la palabra, la presencia de Dios. Vamos a ser auténticos, amados, vamos a ser genuinos, vamos a vivir la palabra de Dios. La tentación del político siempre es la popularidad, el caer bien con la gente. Y por esa razón, una persona que cae en la tentación de la popularidad o de tratar de caer bien con la gente es manipulable mediante elogios y críticas. Van a usar las dos. Unos vendrán a decirte, estás tremendo, eres lo máximo. Cuidado con eso, porque es una manera, dijo alguien por ahí, cualquiera, dicen, en mi rancho primero acaricien al burro antes de subirse en él. Entonces hay ocasiones en donde usan el elogio para manipular al burro. Tú cuida. Ok. De verdad, esos dichos no los traigo en el bosquejo. Es que me acuerdo mucho de las cosas que decía mi papá. Y papá hablaba con dichos. Pero es cierto. Siempre acarician al burro para montarlo. Entonces, cuidado. Y otra cosa que utilizan es la crítica. Entonces, si te elogian y tú dices, sí, estoy tremendo, empiezas a hacer lo que dicen. Y si no funciona eso, utilizan la crítica, la difamación. Y cuando caes en aclarar las cosas, dar la respuesta, explicar que no es cierto, caíste en la manipulación. Ni le hagas caso al elogio, ni le hagas caso a la crítica. Vivimos por lo que sale de la boca de Dios, acuérdate. Por lo que Dios diga exclusivamente. Entonces, y esta prueba tiene que ver con prácticamente lo que le estaba diciendo. Escrito está, échate abajo, te va a sostener. Lo que el diablo le estaba diciendo es, Dios lo aprueba. El fin justifica los medios. Está escrito. Nunca han... Mira, yo he visto gente usar la Biblia para justificar pecados. Es en serio, ¿eh? No, pues es que el amor ahí de David y Jonatán, pues es que, ¿qué es eso? Tu corazón perverso es lo que es. El texto no habla de eso. Entonces, mira, Dios no tiene ningún pendiente de decir las cosas como son. Cuando alguien pecó en la escritura o hizo alguna cosa, Dios lo dijo abiertamente. Dios nunca lo disimuló, lo ocultó, lo escondió. Siempre lo dijo así claramente. Así que no digas más de lo que la Biblia dice. Okay. Cuando hay un pecado lo dice. Y si no lo dice no es pecado. No lo hagas tú que lo sea. Pero he encontrado gente que dice escrito está, para justificar. Ahora el diablo hace algo. El diablo omitió una frase en el salmo que citó. El salmo lo que dice es, échate abajo, a sus ángeles mandará que te cubran o que te protejan en todos sus caminos. Y le quitó en todos sus caminos, porque Dios solo te va a proteger en sus caminos, no en los tuyos. Si tú haces las cosas a tu modo y te metes en líos, Señor, sácame esto, dice Dios, te voy a sacar cuando pagues la consecuencia también. Un día alguien se arrepintió de ser ladrón y luego me preguntó, yo me dedicaba a robar, ¿qué hago ahora? Pues dedíquese a devolver lo que robó. No, pero duré muchos años. Pues duré otros tantos. Porque qué padre es decir, ya me arrepentí y guardo todo lo que me volé. No se vale. O sea, tienes que, Dios no va jamás a librarte de tus caminos, te libra en sus caminos. ¿Alguien está entendiendo al respecto de esto? Esta es la tentación. Mira. Y luego el diablo le dice todavía, para que nunca tropieces en piedra.
Otra de las cosas que dice es: Dios te apruebe, no sé qué va a hacer, no te va a pasar nada, no vas a tropezar. Amados, si haciendo lo correcto a veces nos caemos, ahora haciendo las cosas mal. Somos expertos desde que ¿cuántas veces se han caído físicamente? En serio, ¿crees que nos hemos caído unas 500 veces? Yo creo que más. La verdad, seamos honestos. Mira, al principio de la vida te caes un montón de veces por día. Cuando estás aprendiendo a caminar, unas 30, 40 veces por día. Y al final de la vida te caes 2, te rompes las caderas y ahí está. Pero nos caemos muchas veces en la vida. Entonces Dios no te va a prometer que te va a proteger de todos sus caminos y no te preocupes, todo va a estar maravilloso. No, en ocasiones, amado, a pesar de hacer lo correcto, habrá piedras vivas que te harán tropezar, y habrá piedras vivas en las cuales tú les tratarás de hacer tropezar, y esto es algo que se tiene que evitar. Hay momentos en los cuales te escandalizarás de alguien. Eso es tropezar en una piedra. La palabra escándalo y tropiezo en la Biblia es la misma, escandalizo en griego. Y cuando te escandalizas de tu hermano, tropiezas en tu hermano, una piedra viva. Y estas cosas son las que se tienen que evitar. ¿Cómo las evito? Andando en los caminos de Dios y no en los míos. Si te escandalizas de tu hermano, estás andando en los caminos tuyos y no en los de Dios. Pero si ves a tu hermano en un momento difícil y tú no te escandalizas y lo bendices y ayudas, tú andas en los caminos de Dios, no en tus caminos. ¿Alguien está entendiendo esto? Si alguien lo está comprendiendo, vamos, bendiga a Dios con todo el corazón. Hay tanto que ver, no quiero extenderme más. Voy a concluirlo porque hay mucho más, pero voy a concluirlo. Amados, Dios no le pone aval a los caprichos. No busques versículos que apoyen lo que quieres. Busca en la Biblia no apoyo a lo que quieres hacer. Busca en la Biblia lo que debes hacer o lo que no. Pero Dios no pone aval así un capricho. ¿Alguna vez han necesitado un aval? No, de veras, mira, tú ponle la firma aquí, es para sacar una casa. Ajá. No salgan avales de nadie, no sean avales. Es en serio. Es más, la Biblia dice que si sale de aval de otro, dice quítale aquello por lo que firmó. No estoy dando consejo de fraude tampoco, Los dos están haciendo mal. No se debe hacer eso. Y Dios nunca sale a aval de caprichos. Señor, voy a hacer esto, bendíceme. Y Dios dice: ¿y cuándo me preguntaste? ¿Lo viste en la escritura? ¿Has consultado conmigo? Yo no te voy a poner aval. Pregúntame qué quiero que hagas y eso te bendeciré. Esa es la enorme diferencia. Debo concluir, amados. La diferencia entre un buen resultado y un mal resultado simplemente es aprobar la prueba, es todo. ¿Quieres una buena vida? Tienes que aprobarla. Nada más la tentación, el momento difícil. Jesús aprobó en el desierto y dice la Biblia que una vez que aprobó, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En tu prueba podrías tener el éxito de toda tu vida. ¿Tú crees que lo que vivimos en Palabra Viva es resultado de hacer las cosas muy bien en este último tiempo? No, amados. Fue el resultado de desiertos, fue el resultado de tiempos en los cuales no se tenía nada, ni se era nada, ni se hacía nada. Simplemente estar postrados, buscando a Dios de rodillas y aguantando por donde viniera todo. Y entonces Dios dijo: por tanto, y empezó la bendición. ¿Alguien está comprendiendo? Ponte en pie, por favor. Bendito sea Dios. Un principio que no debemos olvidar. Seguramente entre nosotros alguien necesita hoy terminar ese desierto. ¿Qué te parece si vienes hoy a rendirte a Dios y decirle: la verdad es que este desierto, esta prueba, este momento difícil ya se prolongó demasiado, y hoy vas a acercarte a Dios no para pedir salir del desierto, sino para depender de Dios a pesar del desierto? Si te interesa, si estás en esa clase de momento, te ruego que me dejes orar por ti. Sal de tu lugar y ven hacia acá, por favor. Quisiera orar contigo y decirle a Dios: Señor, auxilio. Digo, ¿quién no ha pasado un desierto? Eso no te hace bueno ni malo, porque algunos piensan si está en el desierto es malo. No, Jesús estuvo en el desierto, en su momento difícil. Eso no te hace malo. Eso te hace que estás en el examen para ser promovido, nada más. Es todo, porque algo viene después. Todos los milagros tienen algo en común: un problemón. Así que a lo mejor tú tienes ese algo en común que te dará tu milagro. Acércate, ven y dile a Dios: Señor,
quiero cambiar las cosas. O a lo mejor no estás viviendo lo que deberías vivir conforme a la palabra. Es decir, no has llegado a cosechar verdaderamente, a conquistar verdaderamente. Ven a decirle a Dios: Señor, no te volveré. Cierra tus ojos y ora estas palabras. No voy a venir a insistirte que se acabe el problema. Ya lo dije muchas veces. Ahora lo que vengo a pedirte, Señor, más allá de que se termine el problema, es que tú sustentes mi vida, que tú me llenes de vida, que yo viva por tu palabra, que disfrute tu presencia, que pueda alegrarme en el desierto y poder contemplar tu gloria aún en el desierto. Que en medio del problema yo pueda sentirme feliz y con paz. Que en medio del problema no haya estrés en mi vida, ni angustia, ni opresión. Que en medio del problema yo disfrute mucho tu gloria, tu presencia, tu majestad. Que realmente esté viviendo como si no tuviera problemas. Que esté disfrutando la vida como si no me pasara nada. Porque tú eres mi gozo y mi alegría y mi paz. Porque incluso si no lo resolvieras, de todas maneras mi vida no se resume a este problema. Mi vida eres tú, Señor, y la eternidad que habré de tener contigo. El problema no va a definir mi existencia, solo tú, Señor. Te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo que hoy pongas tu paz en mí, que hoy pongas tu alegría, tu gozo en mí, que me hagas alegrarme, reírme, disfrutar tu gloria y no seguir pensando, sintiendo ni viviendo este problema como si fuera el todo de mi vida. Que cuando llegue la noche no esté pensando en que está sucediendo esto, ni durante el día esté sintiendo la presión del problema, sino de noche pueda descansar en ti. Durante el día pueda estar alegre y feliz, produciendo, trabajando, sirviendo, haciendo el bien, porque me llamaste a heredar bendición. Gracias, Señor. Voy a aprobar rápidamente esto. Esta no es mi dirección ni la localidad en la que viviré. Esta no es mi vida. Este es un tiempo, un lapso del que voy a salir en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. El Señor es fiel. ¿Qué te parece? Adoramos al Señor. Dios es bueno. Vamos a adorar. Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a algunas de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.